Hola, mi nombre es César Castañeda y hoy voy a realizar un plano de corte parcial a esta pieza en Solidity C77. Vamos a crear una nueva pieza ISO, activamos los planos de referencia y pasamos de síncrono a ordenado. Vamos a extruir por la lateral derecha y vamos a hacer un rectángulo por centro. Cerramos el boceto y extruimos de forma simétrica. Vamos a cortar por la lateral derecha, vamos a hacer un círculo según centro. Cerramos el boceto y activamos la casilla de cortar pasante para que realice el corte total. Vamos a cortar nuevamente por la lateral derecha. Vamos a utilizar un rectángulo por dos puntos. Vamos a identificar el centro del círculo. Cerramos el boceto y acá seleccionamos la casilla de cortar extensión finita. Vamos a cortar nuevamente por la lateral derecha. Vamos a hacer un rectángulo por dos puntos nuevamente. Aplicamos simetría con respecto a este eje. Cerramos el boceto y cortamos más o menos hasta acá. Vamos a realizar otro corte por la lateral derecha nuevamente. Vamos a hacer un rectángulo por centro. Cerramos el boceto y extruimos más o menos. Vamos a cortar esta vez en la vista de planta. Activamos acá la jaula de alambre para poder hacer mejor los trazos de corte. Aplicamos simetría con respecto a este eje. Cerramos el boceto y nuevamente pasamos a la vista de sombrear con bordes visibles. Vamos a cortar nuevamente en la vista de planta. Pasamos otra vez a la vista en jaula de alambre y vamos a hacer el corte. Aplicamos simetría con respecto a este eje. Cerramos el boceto. Nuevamente activamos la casilla de sombrear con bordes visibles y cortamos muy finamente. Vamos a realizar el último corte que tiene en la vista de planta. Vamos a utilizar un rectángulo por dos puntos. Cerramos el boceto y hacemos el corte hasta acá. Y ya tenemos terminada nuestra pieza. La vista lateral derecha, vista frontal, la vista de planta y la vista isométrica. Guardamos la pieza para hacer el plano de corte que vamos a hacer. Lo guardamos como pieza número 4. Y vamos a seleccionar nuevo, isométrico, plano. Acá damos en opciones de Solidity, normas de dibujo y pasamos de primer al tercer ángulo. Vamos al asistente de vistas y seleccionamos la pieza. Luego nos dirigimos al asistente de vistas
Seleccionamos las vistas que queremos sacar de este sólido, damos en aceptar. Reducimos un poco la escala para que nos quede de mejor tamaño. Movemos un poco el isométrico. Y ahora vamos a activar la casilla de plano de corte y seleccionamos corte parcial. Vamos a hacer un corte parcial en esta vista. Hacemos un rectángulo por 2 puntos. Cerramos la vista. Seleccionamos la profundidad. Y seleccionamos luego en donde queremos ver el corte. Ahora voy a realizar otro plano de corte de esta pieza. Vamos a Solid, creamos una nueva pieza ISO. Activamos los planos de referencia y pasamos de sincrono a ordenado. Vamos a extruir en la vista frontal. Vamos a realizar un rectángulo por centro. Vamos a sacar de una vez la forma de la figura. Vamos a cortar lo que ya no nos sirve. Cerramos el boceto. Y extruimos. Ahora vamos a realizar un corte nuevamente en la vista frontal. Vamos a realizar la forma del corte. Cerramos el boceto y cortamos. Podemos mirar en la vista de planta para realizar mejor el corte. Vamos a cortar nuevamente, pero esta vez vamos a activar la jaula de alambre y vamos a cortar en la vista trasera. Entonces acá ya podemos ver las líneas y podemos guiarnos para hacer nuevamente la línea de corte. Cerramos el boceto y otra vez seleccionamos sombrear con bordes visibles. Ahora vamos a realizar los agujeros que tienen en esta parte. Entonces los agujeros los podemos hacer haciendo 2 círculos según centro. Aplicamos simetría con respecto a este eje. Cerramos el boceto. Acá seleccionamos la casilla de cortar pasante para que realice el corte total. Y ahora vamos a realizar el último corte que tiene en la parte de vista de planta. Utilizaremos un rectángulo por 2 puntos. Cerramos el boceto. Y acá seleccionamos la casilla de cortar extensión finita. Y ya tenemos terminada nuestra pieza.
Esta sería la vista lateral derecha, la vista frontal y la vista de planta. Vamos a guardar la figura como pieza 9 y vamos a abrir un nuevo plano isométrico. Damos en opciones de Solid Ace y en normas de dibujo cambiamos de primer a tercer plano. Damos en aplicar y en aceptar. En la opción de asistente de vista seleccionamos la pieza, en este caso es la pieza 9. Acá seleccionamos en el asistente de vistas las vistas que queremos ver de esta pieza. Minimizamos la escala. Podemos mover un poco el isométrico para que sea un poco más ordenado. Activamos la casilla de plano de corte y utilizaremos un corte parcial. Lo vamos a realizar en esta vista. Utilizamos un rectángulo por 2 puntos. Cerramos la vista y seleccionamos la profundidad. Ahora seleccionamos la vista en la que queremos ver el corte. Y ya tendríamos terminado nuestro corte parcial. Por último, vamos a realizar esta pieza que viene con medidas y está en sistema métrico. Cada medida la va a multiplicar por 11. Vamos a Solid Ace, creamos una nueva pieza ISO. Activamos los planos de referencia y pasamos de síncrono a ordenado. Vamos a extruir en la vista frontal. Vamos a realizar un rectángulo por centro. Vamos a utilizar distancia entre. La distancia entre estas dos líneas es de 1100. Ajustamos. Volvemos a dar clic en esa opción. Y la distancia entre estas dos líneas también es de 1100. Volvemos a ajustar. Ahora vamos a realizar una línea. Y vamos a utilizar la herramienta de ángulo entre. El ángulo entre esta línea y esta tiene que ser de 45 grados. Vamos a recortar lo que nos sobra de esta línea. Y vamos a dimensionar la medida que hay de esta línea a esta. Tiene que ser de 660. Vamos ahora a recortar lo que ya nos sobra. Vamos a cerrar el boceto. Ajustamos. Y la distancia de la instrucción es de 2090. Ahora vamos a cortar por la lateral derecha. Vamos a realizar un rectángulo por 2 puntos. Vamos a utilizar distancia entre. La distancia de esta línea y esta tiene que ser de 198. Y la distancia del ancho es de 275. Vamos a utilizar simetría. Seleccionamos el rectángulo para no volver a hacerlo al otro lado. Con esto nos ahorramos un corte. Cerramos el boceto y cortamos 902 milímetros. Vamos a cortar ahora de nuevo en la vista lateral derecha. Minimizamos un poco y vamos a realizar un triángulo.
Entonces utilizamos la herramienta de ángulo entre esta línea y esta, es de 30 grados. Utilizamos simetría con respecto a este eje, cerramos el boceto. Activamos la casilla de cortar pasante para que realice el corte total. Vamos a cortar ahora en la vista de techo. Minimizamos nuevamente. Y vamos a realizar otro triángulo. El ángulo que va a haber entre estas dos líneas es de 45 grados. Aplicamos simetría con respecto a este eje. Cerramos el boceto y cortamos. Ahora vamos a cortar en la vista de techo. Vamos a hacer un rectángulo por 2 puntos. Y vamos a darle las dimensiones. La medida que hay entre esas dos líneas es de 220. La medida del alto de este rectángulo es de 440. Aplicamos simetría con respecto a este eje y cerramos el boceto. Acá seleccionamos la casilla de cortar extensión finita. Vamos a cortar 242 milímetros. Vamos a cortar ahora en la lateral derecha. Vamos a hacer otro rectángulo por 2 puntos. Nos podemos guiar de los rectángulos del corte que hicimos arriba para no volver a medir. Pero acá tenemos que dejar un espacio. Entonces utilizamos la herramienta de distancia entre esta línea y esta, es de 198. Aplicamos simetría nuevamente, cerramos el boceto y cortamos también 242 milímetros. Ahora vamos a cortar en esta vista. Realizamos un rectángulo por 2 puntos. Realizamos el otro acá, ya con las medidas que tenemos de corte de arriba y abajo. Cerramos el boceto. Y acá cortamos 242 también. Y ya tenemos terminada nuestra pieza con medidas métricas.